Parte 1. Los espejos no esconden nada. El espejo temblaba. No por el viento, ni por un temblor. Temblaba en la mirada de Alejandro, que lo observaba como si fuera la primera vez. Sus pupilas dilatadas no buscaban reflejo, buscaban respuestas. La puerta del baño estaba entreabierta. El eco de unas risas recientes aún flotaba en el aire, como si no quisieran marcharse del todo. Lucía apareció detrás de él, casi sin sonido, con esa forma suya de caminar como si bailara. Se miraron a través del cristal. Poema mudo de dos cuerpos que no sabían a qué futuro pertenecían. Hubo un pozo de silencio. Luego un beso. Sin palabras, sin promesas. El tipo de beso que se da cuando se sabe que es el último. Aunque nadie lo diga. Te veo luego, dijo ella, ajustándose la chaqueta mientras desaparecía por el pasillo. Alejandro se quedó solo. El espejo, otra vez inmóvil. Aquella noche, al llegar a su apartamento, todo olía diferente, como si alguien hubiese borrado cuidadosamente los rastros de otra persona. En el armario, los ganchos vacíos. En la cocina, la taza que ella usaba, lavada y seca. Y en la mesa, una caja con fotos en blanco y negro. Ni una sola de ellas era reciente, ni una sola con él. Arriba de todo, una nota en papel reciclado. Su letra. Sencilla, directa. No recordarás cómo empezó todo, pero yo ya recordé cómo termina. Alejandro se sentó. Sintió frío, aunque era julio. Tomó una foto al azar. Lucía en una playa. Pero algo no cuadraba. Ella era más joven, y a su lado había un niño. Él. El teléfono sonó. ¿Estás listo para ver las cosas al revés?, dijo una voz desconocida. Silencio. Y entonces, el espejo del pasillo vibró. Parte 2. Una nota en el bolsillo equivocado. Alejandro no contestó. Solo miró el teléfono, hasta que la pantalla se apagó. La voz seguía flotando en su cabeza. Algo no encajaba. O tal vez, todo. A la mañana siguiente, aún con la misma ropa, caminó por las calles de Valparaíso, intentando ordenar sus pensamientos. El aire olía a sal y a pan recién horneado, y sin embargo, nada de eso parecía tocarlo. Se detuvo frente al escaparate de una librería cerrada. Reflejado en el vidrio, el mismo rostro confundido. Pero esta vez no era el único. Del otro lado del cristal, Clara lo miraba, una ex compañera de universidad, a quien no veía desde hacía 5 años. Se reconocieron sin hablar. Ella salió a la calle con una sonrisa tibia y un café en la mano. ¿Sigues escribiendo esas historias que nunca terminabas?, preguntó, como quien lanza una cuerda al vacío. Alejandro rió con desgano. Ahora ni siquiera las empiezo. Caminaron en silencio hasta un banco en la plaza. Allí, Clara se inclinó, abrió su bolso y sacó algo. Una hoja doblada en 4. Tenía el nombre de Lucía, escrito con tinta azul. Y debajo, una dirección tachada y otra recién escrita, a lápiz. La encontré en uno de mis libros viejos. No sé por qué la guardé. Él la tomó con manos temblorosas. En ese instante, una brisa le voló la nota del bolsillo de la camisa. Corrió tras ella y la atrapó justo antes de que cayera en un charco. Al darle la vuelta, vio algo que no estaba antes. Una frase escrita al reverso, en la misma caligrafía de Lucía. Cuando vuelvas a mirar, ya nada será lo mismo. Clara lo observaba. Él no dijo nada. ¿Qué vas a hacer? Alejandro respiró hondo. Miró la dirección a lápiz. El barrio no le sonaba, pero el número, sí, demasiado. Voy a ir, dijo. La plaza se quedó callada, como si supiera que algo estaba por cambiar. Y entonces, llovió por 5 minutos exactos. Parte 3. Puerta entreabierta. El barrio era viejo, con fachadas descascaradas y árboles que parecían olvidar crecer recto. Alejandro llegó con las manos frías, la nota arrugada en el bolsillo y una ansiedad que le apretaba el pecho como una cuerda húmeda. Tocó el timbre una vez. Nadie respondió. Iba a darse la vuelta cuando notó que la puerta principal estaba apenas entreabierta. Empujó con cuidado. Adentro. Silencio. Paredes verdes. Olor a madera seca. Y en el pasillo, un abrigo colgado
que él conocía bien, el de Lucía. Avanzó con pasos lentos. Una música suave llegaba desde el fondo, como si alguien hubiese olvidado apagar una radio antigua. Llegó a la sala, y ahí estaba ella, sentada en el sofá, mirando por la ventana como si esperara otra cosa. Lucía no se sorprendió. Lo miró largo, como quien repasa un sueño, después de despertar. Pensé que no vendrías. Él no supo si debía hablar o quedarse quieto. El aire parecía más denso que el silencio. Encontré la nota en un libro de Clara. Lucía asintió. Se levantó, caminó hacia él y, sin decir nada más, ocurrió el segundo pozo de la historia. Un pozo disfrazado de un breve, inesperado pozo. Después, se alejó un paso. Sus ojos tenían algo distinto. Una capa que Alejandro no recordaba. No estás aquí por mí, dijo, casi con ternura. Estás aquí porque no sabes qué hacer con lo que sentiste anoche. Alejandro quiso negarlo, pero no pudo. Ella no parecía acusarlo, solo estaba cansada. ¿Por qué escribiste esa frase? Porque era verdad. Él se acercó a la ventana, miró las calles tranquilas y el cielo encapotado. ¿Qué cambió? Lucía se quedó en silencio un momento. Luego, dijo, lo descubrirás tú solo. Pero te advierto algo, no todo cambio es avance. En ese instante, el timbre sonó por primera vez. Lucía no se movió. ¿Esperas a alguien?, preguntó Alejandro. Ella sonrió. Sin alegría. Siempre. Parte 4. Ecos en la tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, marcando el ritmo acelerado del corazón de Alejandro. Afuera, el mundo parecía volverse un caos líquido, pero dentro de aquella casa antigua, el tiempo se había detenido en un susurro cargado de tensiones no resueltas. Lucía volvió a sentarse, esta vez más cerca, pero sin tocarlo. Sus ojos buscaban en los de él una respuesta que él mismo no sabía si podía dar. La nota, la puerta entreabierta, el silencio compartido, todo parecía formar un rompecabezas, sin piezas claras. No puedo evitar pensar en lo que dijiste antes, empezó Alejandro, con voz temblorosa, que no todo cambio es avance. ¿Significa eso que estamos atrapados? Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. A veces, las decisiones que creemos correctas solo nos llevan a un laberinto más oscuro. No es fácil admitirlo. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, y por un instante, sus sombras se fundieron, como si el mismo cielo intentara revelar secretos ocultos. En ese instante, el teléfono vibró sobre la mesa. Alejandro levantó la mirada, nervioso. Lucía no dijo nada, pero su expresión se tensó. Es de Clara, murmuró. Alejandro no quiso abrir el mensaje, pero el impulso fue más fuerte. Leyó las palabras. Necesitamos hablar. No puedo seguir así. Lucía soltó un suspiro profundo. Esto no acaba aquí. Todo está más enredado de lo que parecía. La tensión creció, pero sin necesidad de gritos ni reproches. Solo el silencio pesado y la tormenta que no daba tregua afuera reflejaban el caos interior que ambos intentaban esconder. Sin previo aviso, Lucía se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Alejandro y, en un gesto inesperado, le dio un beso fugaz. No hubo palabras, solo un eco que prometía complicaciones. Alejandro quedó solo con la lluvia y las preguntas que ahora retumbaban más fuerte que nunca. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? Y sobre todo, ¿quién estaba dispuesto a enfrentarla? El sonido del viento, colándose por la rendija de la puerta, dejó una última nota inquietante. La tormenta no había hecho más que empezar. Parte 5. Susurros entre sombras. Alejandro se quedó mirando la puerta, por donde Lucía se había ido, sintiendo cómo el aire frío se colaba y le helaba la piel. El mensaje de Clara seguía brillando en la pantalla del teléfono, pero algo le impedía responder de inmediato. La tormenta afuera rugía con más fuerza, como si el cielo quisiera presionar sus pensamientos, acelerando la inevitable confrontación. Decidió salir a la calle. Las calles de Sevilla, normalmente llenas de vida,
Estaban vacías y mojadas, reflejando luces anaranjadas en charcos que parecían espejos rotos. La ciudad, que en otros tiempos fue testigo de sus sueños, ahora parecía un laberinto donde cada esquina escondía una pregunta sin respuesta. Mientras caminaba, el teléfono vibró otra vez. Clara, no podemos seguir escondiéndonos. Ven a la plaza de San Lorenzo. Un mensaje que no admitía excusas. Alejandro recordó la última vez que vio a Clara, sus miradas entrecruzadas en un café, la forma en que la duda se instaló en sus ojos cuando se encontraron. Ahora, esa duda amenazaba con romperlo todo. Al llegar, vio a Clara bajo la tenue luz de una farola, sus manos inquietas y el rostro marcado por una mezcla de ansiedad y determinación. Sin mediar palabra, se acercaron y el silencio pesado estalló en un breve, pero intenso beso. Nada más, pero suficiente para revivir un mar de emociones. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. La verdad, aunque duela, porque ya no puedo seguir fingiendo, respondió Clara, y su voz tembló. La presión del momento era palpable, y la tormenta parecía ceder para dar paso a un silencio incómodo, como si el mundo contuviera la respiración. Pero justo cuando parecía que la verdad iba a salir a la luz, un sonido a lo lejos los hizo girar. La noche aún guardaba secretos que ninguno estaba preparado para enfrentar, y Alejandro comprendió que, a pesar de todo, el juego apenas comenzaba. Parte 6. El eco de lo que no se dijo. El reloj marcaba la medianoche cuando Alejandro y Clara regresaron a la plaza, pero el ambiente había cambiado. Las sombras se alargaban y el frío se intensificaba, como si el aire mismo fuera testigo de su conflicto interno. Ni uno ni otro se atrevían a romper el silencio que pesaba más que 1000 palabras. Nunca quise que todo esto terminara así, dijo Alejandro, con la voz baja, casi rota. Clara lo miró. Sus ojos reflejaban la mezcla de esperanza y resignación. Por un instante, pareció que podrían encontrar una salida, que ese momento oscuro sería solo un mal recuerdo. Pero la realidad siempre tiene sus giros. Lo sé, respondió ella, pero algunas heridas no cicatrizan, solo se transforman en cicatrices que llevamos por dentro. Un suspiro escapó de sus labios, y sin querer, se rozaron las manos. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para avivar un fuego apagado. Entonces, en un giro inesperado, Clara apartó la mirada, y con un gesto suave, pero definitivo, dijo: «Tengo que irme. No podemos seguir atrapados en un pasado que no nos pertenece». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. No había recriminaciones, ni promesas rotas, solo un adiós cargado de una melancolía dulce y amarga a la vez. Mientras ella desaparecía entre las calles desiertas, él comprendió que algunas historias no terminan con un final feliz, pero sí con una verdad que libera. Y en ese instante, bajo la luna silenciosa, Alejandro sonrió tristemente, porque a veces el verdadero amor no está en quedarse, sino en dejar ir. La plaza quedó vacía, pero el eco de lo que no se dijo resonaría en sus almas para siempre.